BEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Estamos a punto de que se entregue el Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos en plena convocatoria, pero acabamos de celebrar el 25 de septiembre en la Facultad de Filosofía, en el Patio Barroco, como ya les habíamos comentado, el aniversario luctuoso de nuestro querido doctor Hugo Gutiérrez Vega. Y ya habíamos tenido aquí al maestro Julio César de Luis, quien nos había hablado del evento, pero considero que hubo cosas del evento, para quienes no estuvieron presentes, porque no se transmitió, que debemos de traer a la televisión porque hablan de el Hugo entrañable, del ser humano extraordinario, del Hugo patriota, nacionalista, comprometido con su país, con las causas sociales, y en ese sentido del tipo de amigos que tenía, de cómo era una relación entrañable, de cómo se escribían cartas personales que afortunadamente nos heredó cuando pasó la biblioteca personal Hugo Gutiérrez Vega a la Universidad Autónoma de Querétaro. Parte de ese acervo tiene que ver con estas cartas que envió y recibió. Y entonces tenemos como invitado al maestro Gerardo Ramírez, quien es el responsable de la Biblioteca Personal Hugo Gutiérrez Vega, y él nos va a hacer favor de platicarnos de estas cartas que él eligió para leer en ese acto y que nos va a hacer favor de leer aquí, además de un fragmento de la obra de Peregrinaciones de esta antología del doctor Hugo Gutiérrez Vega. Hola, maestro, gracias por estar de nuevo acá. Usted, maestra, muchísimas gracias por la invitación de nuevo a este espacio. Oye, pues habla mucho de quiénes son tus amigos, ¿no? O sea, hay una frase bastante soberbia que dice, hay que tener cuidado, porque uno es del tamaño de sus enemigos, ¿no? Pero yo considero que también habla mucho de quiénes son tus amigos. En este caso, los amigos del doctor Hugo Gutiérrez Vega, sus amigos con los que se carteaba de una manera muy íntima, al menos los que tú nos vas a retratar acá, leyendo sus misivas, son Carlos Monsiváis y Elena Garro, ¿verdad? Sí, quisiera tomar también de punto de partida como este otro refrán, ¿no? De dime con quién te juntas, te diré quién eres. Yo pienso que la grandeza de Hugo Gutiérrez Vega pues también radica en esas amistades que, como lo ha mencionado, pues fincaron esa personalidad tan vasta. Hasta ahora yo, después de leer un poco las cartas, de leer Bazar de Asombros, leer incluso la poesía completa que está en Peregrinaciones, no termino de conocer a Hugo Gutiérrez Vega en todas sus facetas, al menos estas tres que he mencionado. No quisiera yo entonces imaginar cómo es para sus herederas, ¿no? Que algunas siguen con vida. ¿Cómo será para ellas hablar de Hugo, que lo tuvieron tan de cerca, ¿no? Incluso amigos o personas que le han sobrevivido, que de repente pasean por la biblioteca y llegan a contarme alguna anécdota. No es que yo lo escuché en Radio Universidad, no es que yo lo vi cuando hubo una marcha, no es que yo lo vi cuando le entregaron alguna presea. Y es como entonces el doctor Hugo Gutiérrez Vega pues tiene muchas aristas por dónde abordarlo, por dónde como retratarlo, y aún así el crisol, el horizonte es amplísimo, o sea, no lo agotas, no se agota, y eso creo que es muy, muy interesante, al menos para mí. Pero siempre, Gerardo, siempre infiero que todo el mundo te habla de un ser humano extraordinario, ¿verdad? De una persona amable, entrañable, no de esas personas a las que se les subió el honoris causa o la medalla que le dio el rey de España, ¿no, verdad?
No, siempre ha sido un Hugo Gutiérrez Vega, el erudito, pero también el amigo íntimo, pero también el que ayudó en los momentos como más álgidos de alguien, de alguna persona en específico. También el maestro, el guía, el acompañante, ¿no? Entonces le digo, esa figura de Hugo Gutiérrez Vega, que en la biblioteca personal de repente uno puede comenzar a verlo a través de sus libros, es inagotable porque son 7,000 libros también, entonces es imposible terminar de leer tantos libros. Yo lo que he hecho con más ahínco es explorar la poesía, ¿no? Pero llegó un momento donde dije, voy a descansar un poco de la poesía, vamos a ver qué otra arista podemos abordar y compartir con la sociedad en general y con los compas universitarios de Hugo Gutiérrez Vega, y encontré las cartas. ¡Ay, qué bonito! Si quieres, contextualizamos un poco y ya después nos vas a leer primero la de Elena o la de Carlos. En el orden de temporalidad, yo prefería que fuera primero la de Carlos Monsiváis, porque es del año 72, y posteriormente la de Elena Garro, que es del año 79. Ok, bueno. A ver, voy a tratar de poner en contexto y tú me ayudas, por favor. Con gusto, maestra. Es un México en el que opera lo que llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, que ahora se llama la dicta blanda. Pues, ¿qué les puedo decir? Al menos que sean muy chicos, todos lo vivimos, ¿no? El autoritarismo, las desapariciones forzadas, la guerra sucia, la represión estudiantil. La represión estudiantil, crisis económicas recurrentes, terribles, demagogia, mentiras. Ya saben, yo qué les voy a venir a contar de la era del PRI, ¿no? Todos la padecimos. Y aquí lo que me pareció, Gerardo, me desconcertó, te lo confieso. Yo cuando estaba leyendo a Carlos Monsiváis y a Elena Garro en Tu Voz, yo decía, Dios mío, pero si estas personas son vacas sagradas, o sea, libros, calles, etcétera, colecciones llevan su nombre, son hombres y mujeres magnánimos de México, y yo a quienes estoy oyendo es a seres que sufren, seres defenestrados, exiliados por el régimen, ¿qué más te puedo decir? Difamados, gente que está inconforme y que está diciendo este maldito régimen que mire y que no sé qué, y lo de siempre, que el nepotismo y que el influyentismo, pero claro, a Carlos Fuentes ya le dieron no sé qué premio, no sé qué, o sea, y eso fue lo que más me desconcertó, esa magia que tú tuviste de trasladarnos a esos 70, donde Monsiváis no era la vaca sagrada y donde Elena Garro tampoco era la gran escritora que había dado México, y te das cuenta cómo ellos y Hugo están sufriendo por su país, claro, porque además son los entes pensantes. Y entonces, además de sufrir todo lo que los otros mexicanos ya sufrían, ellos además traen el peso de tener la conciencia social, de estar imbuidos en ese régimen horrendo, ¿verdad? Y bueno, ya me callo porque ya dije 8, ya sobreadjetivicé todo, a lo mejor las cartas ni dicen tanto, pero yo ya me súper elevé. Por favor, haznos el favor de leer a Monsiváis. Solo quisiera como puntualizar, Carlos Monsiváis y Hugo Gutiérrez Vega se conocen en el año de 1955 en la ciudad de Aguascalientes, en el marco de un concurso de oratoria que en ese momento patrocinaba Diario El Universal, que fue un torneo, un concurso que duró muchísimos años y que Hugo Gutiérrez Vega ganó un par de veces pues el primer lugar, porque aparte de muchas cosas que fue Hugo Gutiérrez Vega, pues también fue gran orador. Y eran jovencitos, por los años, ¿verdad? Y se hacen muy buenos amigos. Entonces la carta que yo voy a leer es una carta que le escribe Carlos a Hugo 17 años después de ese primer encuentro.
en sus mocedades. Ajá, ok. Como ya mencionó, pues la carta que voy a leer a continuación está justo inmersa en el marco del sexenio de Echeverría. Y justo tiene un título, que es muy raro, ¿no? Encontrar una carta con un título que lleve un paratexto así, y simplemente dice de Echeverría o él, 3 puntos suspensivos, y está fechada el 11 de abril de 1972. Querido Hugo, perdón por la demora. Se me ha venido, casi literalmente, el mundo encima. Veo demasiada gente, miriada, desigual, y es lo mismo. El país está perdido. Falta todo. Le dan a Fuentes su curul en el Colegio Nacional y declara que es una institución crítica. ¿Desde cuándo? Todos son cómplices de todos. Solo hay que ver bodrios infinitos como el jardín de tía Isabel, que costó 10 millones de pesos. Productora, Alfa Centauri. Dueños, Rodolfo y Manolo Echeverría, para advertir lo que sucede. La crítica se deshace en diritambos. Surge un cineasta independiente, Paul Leduc, que hace, dicen, un buen film, México Insurgente. Se va ahora a Chile como parte de la delegación mexicana. Asimilan, cooptan, y sin embargo, creo que debes venirte y negarte a Moscú. Como sea, México es un criterio de realidad de perspectiva ineludible. Te puede pasar lo que Héctor y declarar tu casa el gueto perfecto y quedarte aguardando la llegada de las multitudes. A todos nos puede pasar eso, pero también puedes entrar en contacto con gente increíble y creíble. El país ha cambiado y está deshecho, y es necesario hacer algo, creo, no porque sirva de nada, sino porque te vivifica, te energetiza. Al menos, esta es mi experiencia actual. El suplemento es una monserga. Te hablan a diario miles de literatos para insistir en su obra genial. Todos te regañan, a nadie convences. La tarea es divertidísima. El principal problema, por supuesto, es convencer al público posible de que está frente a una actitud crítica independiente. Eso ya no lo cree nadie, ni nosotros, y eso está bien. Así que hemos arrancado en medio de un vasto escepticismo que nos favorece porque nos elimina compromisos, nos deja como al principio, pero sin ingenuidad. No sé, todo lo anterior suena programado, a entrevista con Rojas C. en Excelsior. Lo cierto es que estoy entusiasmado, que trabajo en serio y que me deprimen las fallas de calidad del suplemento. Basta de confesiones autobiográficas. A este respecto, te reproduzco textual una nota de Omnibulante en el Heraldo. Mi amistad con los toreros me llevaron, sic, a tratar de serlo, cosa a la que me lancé impulsivamente hasta que uno me empitonó. Sí, Hugo, es cierto, viva el GLF, y me vi obligado a retirarme. Debut, beneficio y despedida, con 4 costillas fracturadas. ¿Cómo estaría el torero? Lo tuyo ya se arregló. Hace 3 días, Toño y yo hablamos con Víctor Flores Olea. La cosa está así, medio tiempo en filosofía y medio tiempo en difusión cultural. Sacarías de 9 a 10 mil pesos, que no está mal. Sé que lo de Moscú ya también se arregló, pero te insisto en que quizás lo que más te importe y convenga en este momento sea México. La pasarás mal, el país es brutal. Hay que vivir cuidándose de frases o expresiones mínimas. Cualquier trato es una trampa. Se te exige y no se te estimula, etcétera, etcétera. Y con todo puedes recuperar cosas muy vitales y entrañables. Entra al altor, Hugo, no te dilates. Toño te escribirá o ya te escribió. Me han gustado mucho tus 2 poemas. Hablaré con Segovia sobre el de Berlín. Ambos estarán el próximo lunes en el suplemento. El homenaje a Sergio, por las premuras, terminó en una caricatura magnífica y un artículo ininteligible de García Ponce. Te enviaré el suplemento cuando salga. Lo de Leo me preocupa. Debe decidirse ya por la carrera, porque no puedo arreglarle nada mientras no sepa qué quiere estudiar. Por otro lado, económicamente no hay problema. Esta es una etapa boyante para mí, más o menos. Otro asunto es la capacidad de relación de Leo. Debe incrementarla o padecerá en este país primitivo de canibalismo porque sí. Mi promiscuidad no es problema. La eliminó naturalmente el trabajo intenso y la terrible cantidad de relaciones públicas. Mi amor indeclinable,
qué expresivo, a Ramona y a las niñas. Dile a Leo que ya le escribo Lighty. A ti te escribiré en 2 o 3 días. Un gran abrazo, Carlos. A ver, aquí tenemos el contexto de cuando le dice Moscú. Ya se arregló lo de Moscú. A ver, déjame ver. Hugo está en problemas porque dio una opinión o hizo algo que molestó al régimen y entonces como diplomático está corriendo peligro y por eso Carlos Monsiváis desde acá le está arreglando como que se venga para acá, pero ya le consiguió medio tiempo en filosofía y medio tiempo en difusión cultural de la UNAM. Contextualízanos eso, por favor. Primero hay que olvidar que después de su exilio del rectorado en la Universidad Autónoma de Querétaro, el profesor Hugo Gutiérrez Vega, pues prácticamente sí es el exiliado de Querétaro, ¿no? Por todo lo que ya se ha como hablado. Se autoexilió más bien para no correr peligro. Sí. Posterior a eso, en el 66 aproximadamente, tiene un viaje a Roma con 2 personalidades. En una de ellas es Pablo Neruda y el otro es Rafael Alberti. Ellos son sus padrinos de poemario. Ellos le publican su primer poemario en el 66. Después regresa a México y justo en ese regreso es cuando empieza a tener dificultades porque él, pues sí, empieza a declarar cosas que a lo mejor para el régimen, que es la dictadura perfecta, pues no les convenía, ¿no? Esas declaraciones están en Bazar de Asombros, que tienen que ver básicamente pues con el control total que se tenía en todas las diferentes como esferas en todo lo público. Exactamente. De esta cooptación que habla Monsiváis ¿tiene que ver con eso? Exactamente. No hay que olvidar que también Monsiváis en la época del 72 ya había publicado 2 de sus grandes libros, uno de ellos Días de Guardar, donde es explícitamente una crítica muy, muy sincera al régimen priista. Entonces también Monsiváis, dentro de sus movimientos literarios, pues tuvo mucho cuidado, ¿no?, de seguir también como cuidándose él, pero no dejó de cuidar a sus amigos, uno de ellos, Hugo Gutiérrez Vega. Y sí le toma la palabra. Hugo Gutiérrez Vega llega a la UNAM y lo dejan en difusión cultural. Es cuando crea unos pequeños cuadernillos de poesía que hasta el momento siguen vigentes. Pero él lo funda, ¿no? Y es ahí cuando empieza a tener también la poesía mexicana un gran florecimiento. Es increíble cómo a partir de los 70s pues le empieza a dar voz no solo a los poetas que ya eran poetas consagrados, sino a jóvenes voces. Entonces eso es increíble. Pero después también, ahorita con la carta de Elena Garro, nos vamos a dar cuenta de que pues terminan las cosas un poquito mal en su relación ahí con difusión cultural, con la Casa del Lago. Entonces también tiene que volverse a ir. Y en ese momento Elena Garro, no hay que olvidar que Elena Garro después del 68 también tiene que salir exiliada porque se le acusaba, se le señalaba de traición al movimiento, cosa que no se ha podido comprobar, pero que sin embargo ha sido como un peso que sigue sobre ella, ¿no? Que se le critica mucho por eso, pero no se han dado herramientas para decir si esa crítica es válida no hay evidencias. o no. No hay evidencias. Hasta donde yo he investigado, que tampoco ha sido como muy profundo, maestra, pero las cartas me han posibilitado como esa búsqueda, ¿no? Por ejemplo, habla de un Sergio, de un homenaje a Sergio. El Sergio del que hablan es Sergio Pitol. Son amigos. Que dice que fue como un chiste porque que fue súper apresurado y fue ahí una cosa horrible que nadie entendió. Una ¿no? caricatura. Y el García Sergio Pitol. Es Sergio Pitol, que fue muy amigo de José Emilio Pacheco y de Monsiváis, porque son de la misma generación, y también es amigo de Hugo, porque ellos se encuentran durante muchos años en Inglaterra. Porque no olvidemos que Sergio Pitol también fue agregado cultural en Inglaterra durante muchos años. Y eso le permitió pues también ser muy cercanos. Sí. Aquí hay algo que me sigue brincando. Moscú, o sea, a lo que se están refiriendo es que esas críticas que hizo Hugo cuando estuvo aquí después de Roma, el castigo fue quitarle
ese puesto diplomático o ese cargo que ya le habían dado en Moscú, o regresarlo, o esa parte todavía me queda como... Lo que sucede es que lo enviaran a Moscú era, pues sí, el castigo, la represalia. Ah, ok. O sea, Sí, sí. para morirte de frío en invierno. Ajá. Te mando a donde Así, te pero, mueras ajá, de frío. para que ya no vuelvas a declarar, para que ya no vuelvas a insistir en mira. que, o en señalar. O sea, el castigo siberiano, Ajá, ¿no? Del exactamente. régimen de Stalin, De que, ¿no? bueno, Te mando a Siberia y que te mueras allá de frío. O te portas bien o te va a tocar irte a uno de los peores países. Pensando también en que estaba el comunismo, ¿no? Que seguía Sí. la Guerra Fría y que seguía esta lucha de, no, pues es que cómo te vas a ser comunista, cómo vas a ser socialista, si México no es eso, en México no los queremos. Y fue la Guerra Sucia, ¿no, maestra? Usted sabrá más de ello, pero es la Guerra Sucia, la pelea contra el comunismo, ¿no? Como el fantasma del comunismo. Y es como, espérate, o sea, ¿qué está pasando? Ok, a ver, en los 4 minutos que nos quedan, por favor, léenos la carta de Elena Garro. Elena Garro. Ok. Carta de Elena Garro, Hugo Gutiérrez Vega, Madrid, 9 de mayo de 1979. Querido Hugo, ayer me dieron en el despacho del profesor tu carta del 9 de abril. Nos quedamos desoladas. No pudimos dormir y ahora te escribo casi sin tener palabras. Ya me extrañaba que tuviera poder una persona como tú cuando hay tantas trepas, tramposos y demagogos improvisados al acecho. Me da tristeza decir que era inevitable lo que te sucedió. Me pregunto hasta cuándo decidirá México escoger a sus gentes mejores. El golpe para la Elenita ha sido muy fuerte. La mujer que barre el cuarto la encontró llorando, pero comprenderás que no se le puede explicar. Lloro porque han fastidiado a un amigo, de manera que dijo que le dolía la cabeza. La semana pasada la Elenita te envió un poema, Las Hadas Madrinas, a tu oficina de la UNAM. Ignorábamos que ya no estabas allí. Quizá convenga enviar a tu casa una copia. ¿Tú crees que te entreguen la correspondencia? Yo ya no creo en casi nada. La gente se ha convertido en algo muy lejano de lo que fue la gente. Son burócratas que cumplen el deber de convertir la vida en tedio y el tedio se cotiza en el mercado. Por aquí sucede lo mismo. ¿Te acuerdas de qué es la madre patria? Simplemente yo ya no entiendo a la cultura. Ayer me topé con un viejo vestido de obrero, pero pedante, y claro, es un autor de teatro. ¿Qué teatro? Aquí sucede todo, salvo la cultura, o llámale teatro, poesía, novela, y yo estoy harta de vivir en una época en la que no sucede ningún milagro. Soy injusta. Se ha hecho el milagro de Felipe Ángeles, y te aseguro que estamos muy conmovidas. El 5 de mayo, fecha del nacimiento de mi padre, recordé todo el día que Felipe volvería a estar en el Teatro de los Héroes. Saber que va a ir a los Estados Unidos nos ha dejado boquiabiertas. Qué bueno que los mexicanos sepan que hubo mexicanos como él. ¿Sabes que estoy harta, pero harta de que los genios mexicanos denigren una y otra vez a este país? ¿Será que cantan con su ronco pecho? Cuando escribí la historia de la Revolución Mexicana, que publiqué en Compendio en Por qué, una revista que empezó muy bien y no supe cómo terminó, me di cuenta, a fuerza de investigar y de ir a las fuentes, de que la Revolución Mexicana fue algo muy extraordinario y también de que la destruyeron los sindicados para hacerlo y apoderarse de ella. La famosa frase genial del general mexicano, esta pinche revolución ya degeneró en gobierno, es muy profunda, aunque nos dé risa. De ahí viene lo que te sucedió y lo que nos seguirá sucediendo a muchos. Elenita pregunta, ¿qué va a hacer Hugo? Espero que te compensen con otro puesto donde rindas bondades a todos los que te necesitamos. Le escribí a Ernesto y no contesta. No sé si se pierden las cartas o me las pierden. Llega un momento en el que casi padeces eso que se llama delirio persecutorio. Tal vez simplemente Ernesto no me ha escrito. Me gustaría saber si recibió los 3 testimonios, aunque no los publique. Le podría enviar otros cuentos. Ayer Elenita le leyó a un amigo tu opinión sobre sus poemas. Lee y relee esas frases y está emocionada. Debe ser por cortesía, dice después muy triste. Y está esperando esa revista para leerse. Y el volumen de teatro mío será únicamente con Felipe. También yo estoy emocionada. Tengo ganas de irme de aquí. Está todo un poquito revuelto y me cansa leer y escuchar el muerto nuestro de cada día. Oye, nos hemos convertido en homicidas cultos. Me gustaría escribir Caín se doctora, pero temo que nadie lo publicaría. Elenita escribía mucho en México sobre la civilización cainita. Eran muy buenos sus artículos y ahora se han materializado de tal manera que da miedo. Me gustaría saber quién ocupa tu puesto. Sería confortable que nuestras cartas y el poema de Elenita cayeran en manos enemigas. Para Elenita ha sido la gota de agua que derrama el vaso. No pensé que le afectara tanto.
Quizás hubiera sido mejor no leerle tu carta. Aquí la tengo enfrente, sentada, profetizando calamidades. Sin Hugo, se fastidió México y nos fastidiamos nosotras más de lo que estamos. El otro día pensé que debía escribirle a Galarza. Yo soy muy lenta y además, aunque parece increíble, muy tímida. Ahora anda de gira de manera que no puedo alcanzarlo. Si tú te comunicas con él, dile que lo admiro mucho, muchísimo, y que le estoy muy agradecida. Fíjate, hace unos días desperté muy deprimida y salté a buscar los programas de Felipe y los releí. Fue entonces cuando me dije, majadera, no le has dado las gracias a Galarza. Tal vez se debe a que vivo bajo una presión tan fuerte que ando más atontada que antes, y no solo debo darle las gracias a él, sino a todo el grupo al que le deseo un gran éxito. Le envié un volumen de cuentos a Joaquín Mortis, Andamos huyendo Lola. Dijo que lo publicaría. Tengo otro volumen más serio, por eso temo que resulte impublicable. Me siento un poco algo así como una pieza arqueológica, y esos cuentos serios pertenecen también al género de la arqueología, visto el gusto que priva en esta época que ha dejado de ser la mía. Por favor, escríbenos. Tus noticias, aunque sean malas, son siempre milagrosas. Te quiere, te admira y te agradece todo, tu amiga Elena Garro. Pues queda para la reflexión de los televidentes lo que nos acabas de leer, porque se terminó el programa. Muchas gracias, maestro Gerardo Ramírez. Gracias por la invitación, maestra. Muchísimas gracias. Elenita se refiere a Elenita Paz, nada más para aclarar. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.